Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 30 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos datos económicos de crecimiento, reformas constitucionales en Colombia y un vistazo a los desafíos del nearshoring en México. Los futuros accionarios en Wall Street oscilan entre ganancias y pérdidas a la espera de más resultados corporativos. Las acciones de Alphabet suben más del 5% tras informar cifras que superaron las expectativas gracias a sus servicios de nube. Hoy, tras el cierre, informarán resultados Microsoft y Meta Platforms. El oro y el Bitcoin están cerca de máximos históricos. Como decía, es día de datos económicos. El PIB de la zona euro creció más de lo previsto en el tercer trimestre y sorpresivamente Alemania esquivó la recesión. Francia y España crecieron más rápido de lo previsto, lo que hizo subir al euro. Más tarde se conocerá el PIB de Estados Unidos. En otras noticias corporativas, las ganancias del banco UBS superaron los $1.400 millones, casi el doble de las estimaciones, lo que llevó a las acciones a un máximo en 16 años. La farmacéutica Eli Lilly cae tras ventas menores que lo previsto de la droga contra la obesidad Ozempic. Pasemos a América Latina. En México, el PIB del tercer trimestre superó las expectativas gracias a la sólida demanda doméstica. Creció un 1% en los 3 meses a septiembre, por encima del 0,65% esperado, y año a año creció un 1,5%. El Senado colombiano votó a favor de una reforma constitucional destinada a aumentar las transferencias del gobierno a las autoridades regionales. Esto a pesar de las advertencias del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla de que el proyecto de ley podría ser insostenible desde el punto de vista fiscal. Aún necesita 2 votos adicionales en la Cámara Baja donde el gobierno tiene mayoría. El economista de Barclays, Alejandro Arriaza, escribió al respecto en una nota que no se puede descartar la posibilidad de una rebaja de la calificación crediticia de Colombia debido a los problemas fiscales y esta ley de descentralización. En México, la petrolera estatal Pemex informó que sus pérdidas en el tercer trimestre se duplicaron a 161,000 millones de pesos. Su producción de crudo cayó 5% y la deuda llegó a 97,000 millones de dólares. Siguiendo con México, el nearshoring es una palabra que se ha estado repitiendo mucho. Las esperanzas económicas del país y del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum descansan en el reposicionamiento de las manufacturas cerca de Estados Unidos. Sin embargo, la tendencia enfrenta todavía muchos desafíos. Carolina Millán es jefa de la oficina de Bloomberg News en Ciudad de México y escribió un reportaje sobre el tema. A continuación, nos explica más. Bueno, desde la pandemia hay mucha expectativa de todo el nearshoring o la relocalización de inversión para estar más cerca de los mercados de Estados Unidos, y esto en teoría significaría un gran aumento en la inversión en México. Los datos muestran que eso fue así los primeros 2 años, de 2020 a 2022, pero desde 2022 en adelante lo que vemos es que la mayoría de la inversión directa en México en realidad es reinversión de empresas que ya estaban en el país, no son nuevas inversiones. Inclusive estamos viendo también que algunos anuncios de perfil muy alto, por ejemplo, el anuncio de Tesla de construir su Gigafactory en Monterrey está en pausa por las elecciones en Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es 2 principales razones. Una es efectivamente las elecciones en Estados Unidos y toda la incertidumbre que eso conlleva en cuanto a lo que podría significar para las políticas comerciales bilaterales y globales. Y por otro lado, un montón de desafíos que persisten en México que todavía están por resolverse. Carolina, además de la preocupación por la situación política, ¿cuáles son los otros desafíos para el nearshoring en México? Sí, son varios y varios que han estado pendientes o que se están resolviendo a un ritmo un poco más lento del que muchos quisieran, ¿no? Sin duda que el principal es el acceso a la energía eléctrica, por varios motivos, uno de ellos en el que la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador había mucho énfasis en el rol del Estado en el sector energético. Esto llevó a que hubiera una menor inversión privada. El mismo gobierno daba menos permisos para la inversión privada en cuanto a generación de electricidad. Además, en lo que es distribución y transmisión, por ley solo la empresa estatal CFE puede hacerlo. Entonces, lo que hemos visto es que ha faltado inversión en los últimos años y esto lleva a que haya cuellos de botella. Inclusive lo que vemos es que algunos parques industriales construyen ellos mismos las subestaciones de electricidad y luego se la entregan a CFE porque es una de las únicas
o de las pocas formas de garantizarse su propio suministro. Pero no es el único problema, ¿no? En algunas partes del país, sobre todo en el norte, hay escasez de agua. Esto fue un tema inclusive en las negociaciones en su momento con Tesla y por eso vemos a cada vez más empresas tratando de buscar alternativas como de reciclar agua, etcétera, pero el problema está ahí, ¿no? Y es un problema que se tiene que tomar en cuenta. Y el otro problema importante es la seguridad, ¿no? Ciertas partes del país o, por ejemplo, las carreteras en ciertos horarios requieren todo tipo de medidas. Y finalmente, las empresas nos mencionaron, mientras elaboramos este reportaje, que tienen otros dos factores más: el acceso a mano de obra calificada, que es también un factor que puede llegar a limitar el crecimiento del nearshoring en otras partes del país, y la cantidad de burocracia, o sea, el tiempo de espera para acceder a permisos, sea de exportación, de importación, de todo tipo, exenciones impositivas, etcétera. Como todo toma mucho tiempo, las empresas nos han expresado la frustración de que más allá de que tengan el anuncio, no pueden empezar a operar hasta que tienen todos los checks del gobierno. Y para terminar, noticias de béisbol. Los Yankees de Nueva York evitaron una barrida en la Serie Mundial, venciendo a los Dodgers de Los Ángeles por 11-4. El quinto partido se disputa esta noche en el Yankee Stadium. Un país que está muy atento a los juegos es Japón. El 12% de la población está pegada a las pantallas para ver al jugador sensación Shohei Ohtani, pero hay un grupo que se lo está perdiendo: los operadores financieros en Tokio. Normativas de compliance de sus empleadores les prohíben ver en vivo los partidos en sus móviles o en la televisión. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.